Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en algo que usamos todos los días casi sin pensar. La idea de teoría. Ajá. Suena como muy formal, ¿verdad? Normalmente, pues lo asociamos con la ciencia. Un conjunto de ideas, de lógica, que explican cómo funciona el mundo. Claro, lo típico. Piénsalo, como una hipótesis que luego se comprueba con experimentos, con datos. La ciencia va construyendo así su conocimiento, capa sobre capa. Como decía el matemático Poincaré, es casi como una biblioteca enorme que no para de crecer. Una imagen muy gráfica, sí. Pero, ¿y si esa idea de teoría, pues, se queda un poco corta, sobre todo cuando hablamos de nosotros, de la sociedad? Ahí la cosa cambia. Hoy vamos a explorar justo eso. Nos vamos a basar en unos textos clave de Max Horkheimer, un pensador importante, del siglo XX. Su obra se llama Teoría tradicional y teoría crítica. ¿Un título ya bastante directo? Sí, lo deja claro. Y como sugiere, Horkheimer dice que hay dos maneras muy distintas de entender qué es y para qué sirve una teoría. Una es la que, bueno, ya conocemos, la tradicional, la científica de toda la vida. La que nos enseñan en el colegio, casi. Exacto. Y la otra, la crítica, nos propone mirar las cosas de una forma, pues, bastante diferente. Más, no sé, incómoda quizá. Puede ser, sí, porque cuestiona más. Nuestra misión hoy es precisamente desentrañar estas dos formas de pensar, ver qué las define, de dónde salen y, lo más importante, qué suponen para cómo entendemos el conocimiento, la sociedad en la que vivimos y, bueno, nuestro propio papel en ella. O sea, cómo nos afecta, ¿no? Claro, cómo afecta nuestra forma de ver el mundo el tipo de teoría que usamos. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo familiar, por la teoría tradicional. De acuerdo. La idea básica es esa que comentábamos, un sistema de ideas conectadas lógicamente. Partes de unos principios básicos, deduces consecuencias. Ujú. ¿Cómo sabes si es buena? Pues si explica muchas cosas con pocos principios y sobre todo si encaja con los hechos, con lo que observamos. La famosa validación empírica. Eso es. Y siempre está abierta a revisión. Ojo, es una hipótesis. Fíjate, esto ya viene de lejos, ¿eh? Pensadores como Descartes en el siglo XVII ya buscaban un método así, ordenado, lógico, casi matemático, para entender el mundo. Exacto. Y lo fascinante aquí es esa ambición de crear un sistema universal, idealmente matemático. Sí, La meta es como construir un lenguaje perfecto, ¿sabes? Totalmente objetivo, que sirva para explicarlo todo, desde la caída de una manzana hasta, no sé, el movimiento de los planetas. Los conceptos se vuelven cada vez más abstractos, más alejados de la experiencia concreta de cada día, buscando esa pureza lógica. claro, como las fórmulas matemáticas, ¿no? Que valen aquí y en cualquier sitio. Esa es la idea. Y esto que parece tan de ciencias naturales, ¿qué pasa cuando lo intentamos aplicar a la sociedad, a la historia, a la economía? Pues que las ciencias sociales, según Horkheimer, intentan copiar este modelo. A ver, que luego hay debates internos, ¿no? Claro, siempre los hay. Gente más centrada en los datos puros, los empiristas, y otros que intentan construir grandes teorías explicativas. Horkheimer menciona sociólogos como Tonys o Durkheim, que estudiaban cosas como la cohesión social, por ejemplo. Ajá, Pero, en el fondo, dice él, la idea de lo que es una teoría sigue siendo la misma. Describir y explicar los hechos sociales como si fueran cosas dadas, externas a nosotros, como objetos. y pone el ejemplo de Max Weber, ¿verdad? Sí, otro gigante de la sociología. Weber intentaba explicar la historia buscando causas y efectos, aplicando una lógica, muy rigurosa para determinar qué era objetivamente posible en cada momento histórico. O sea, un método muy estructurado. Muy científico en ese sentido tradicional, sí, para entender fenómenos sociales que son súper complejos. Vale, entonces esta forma de teorizar es como una herramienta para entender y organizar el mundo tal cual es. Suena útil, la verdad. Y lo es, sin duda. Horkheimer lo reconoce, ¿eh? Esta teoría tradicional ha sido fundamental para el desarrollo técnico, para la organización de la sociedad moderna, la que él llama burguesa. Claro, para que las cosas funcionen. Exacto. Permite que el conocimiento se aplique a la realidad para transformarla. Piensa en la ingeniería, la medicina, la gestión empresarial, y que a su vez la realidad observada sirva para refinar el conocimiento. Es un motor clave de cómo producimos y vivimos. Pero, Ajá. y aquí viene el giro crítico, El pero, siempre hay un pero interesante. el pero es que esta teoría se vuelve ideológica. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando se presenta a sí misma como algo puro, neutral, ahistórico, como si fuera un pensamiento que flota por encima de la sociedad,
¿sabes? Sin conexión con los intereses, las luchas, las estructuras de poder reales de donde surge y a las que de hecho sirve. O sea que no es tan neutral como parece. Horkheimer dice que no, que el propio desarrollo de la ciencia, pone el ejemplo de Copérnico y su revolución astronómica, no fue solo un avance lógico interno, sino que dependió de cambios sociales, económicos, culturales, que hicieron posible ese nuevo pensamiento. La teoría no nace en el vacío. O sea que el científico que está en su laboratorio o el economista que analiza datos aplicando estos métodos tradicionales, quizá no se da cuenta de esta conexión profunda con el tipo de sociedad en la que vive. Horkheimer sugiere que a menudo no. El especialista está centrado en su campo, en aplicar las reglas, en organizar los datos, en resolver problemas específicos. Ve el mundo como un conjunto de hechos externos que hay que estudiar objetivamente. ¿Y se pierde la perspectiva general? Y en esa misma objetividad aparente, se le escapa reflexionar sobre cómo esa realidad externa y su propia actividad científica están profundamente moldeadas por la historia y la estructura social. Entiendo. Es como si la propia herramienta que usamos para ver el mundo nos impidiera ver ciertas cosas, sobre ese mismo mundo y sobre nosotros mismos como observadores. Justo ahí es donde Horkheimer introduce la necesidad de otra forma de pensar, la transición hacia la teoría crítica. Vale. Él señala que esta separación tan marcada en la teoría tradicional entre el sujeto que conoce, el científico, y el objeto conocido, los hechos, y esa aceptación del mundo tal cual es, aunque funciona para ciertos fines, oculta algo crucial. ¿El qué? Oculta que esa realidad dada, ese mundo que nos parece tan natural y objetivo, es en gran medida una construcción humana, un producto de la historia y del trabajo social acumulado. Incluso las cosas más básicas que percibimos, lo que vemos, oímos. Sí, incluso nuestra percepción sensorial. Lo que vemos y oímos no es naturaleza pura. Piensa en un paisaje. Los campos cultivados, las ciudades, las carreteras, las herramientas que usamos. Claro, todo eso lo hemos hecho nosotros. Exacto. Todo eso es naturaleza transformada por la actividad humana a lo largo de generaciones. Lleva la marca del trabajo, de la organización social. No vemos árboles sin más. Vemos madera para construir o un parque para pasear. Nuestra mirada ya está socialmente condicionada. Eso me recuerda un poco a la filosofía. Kant, quizás. La idea de que no vemos el mundo en sí mismo, sino a través de las estructuras de nuestra mente. Exacto. Muy bien visto. Horkheimer dialoga con Kant. Kant se preguntaba por qué nuestras ideas matemáticas o lógicas parecen encajar tan bien con cómo funciona el mundo, ¿no? Sí, es la gran pregunta. Su respuesta fue compleja, claro, pero apuntaba a una especie de estructura mental universal, que él llamó sujeto trascendental, que de alguna manera preordena nuestra experiencia. Vale. Horkheimer recoge esta idea de una actividad que configura la realidad por debajo, pero le da un giro materialista y social. ¿Cómo? Esa actividad oculta no es una mente abstracta, dice él, sino la praxis social, el trabajo colectivo, la forma en que nos organizamos para producir y vivir. Solo que, y esta es otra clave, en la sociedad capitalista esa praxis es contradictoria. Contradictoria. Sí. Muy racional en los detalles, optimizar una fábrica, por ejemplo, pero irracional y caótica en el conjunto. Crisis económicas, desigualdades enormes, conflictos. Es una idea potente, sí. Racionalidad en lo pequeño y racionalidad en lo grande. Suena un poco a lo que vivimos a veces, ¿no? Desde luego. Horkheimer incluso menciona de pasada a Hegel y su concepto de la astucia de la razón. Esa idea de que la historia parece avanzar caóticamente, pero quizás esconde una lógica más profunda. Horkheimer es más escéptico sobre esa lógica, ¿eh? Ve más bien la contradicción y el conflicto como motores. Vale. Entonces, si la teoría tradicional describe el mundo tal cual es, pero como que ignora cómo ha llegado a ser así y sus contradicciones internas, ¿qué propone la teoría crítica? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Efectivamente, aquí entramos en el meollo. La teoría crítica no se conforma con describir o con hacer que el sistema existente funcione un poquito mejor. Va más allá. Mucho más allá. Su punto de partida es la sociedad entera como objeto de análisis, pero con una actitud muy diferente. ¿Cuál es esa actitud? ¿De qué va? Es una actitud yo diría, de sospecha fundamental hacia el orden social establecido.
Reconoce que ella misma nace de esa sociedad, pero no para aceptarla sin más. La cuestiona. Exacto. Ve los problemas serios, la injusticia, la pobreza, la alienación, las crisis no como fallos aislados que se pueden arreglar con un parche, sino como síntomas ligados a la estructura total de cómo está organizada la sociedad. Entiendo. La raíz del problema. Eso es. Por eso, no da por sentadas las categorías que usa el propio sistema para entenderse. ¿Qué significa ser útil, productivo, eficiente, valioso? Las cuestiona de raíz, preguntándose, ¿útil para quién? ¿Valioso según qué intereses? Claro. ¿Y quién piensa así? ¿Quién es el sujeto de esta teoría crítica? Ya no es el científico neutral en su torre de marfil. No, para nada. Según Horkheimer, el sujeto de la teoría crítica es el individuo concreto, pero un individuo que ha tomado conciencia de su lugar en la sociedad, de sus relaciones con los demás, de las estructuras de poder. Él habla en términos de clase social, claro, siguiendo a Marx. Ajá. Y sobre todo es alguien que vive una tensión interna fundamental. Una tensión. Sí. Por un lado, reconoce que esta sociedad la hemos construido los seres humanos, es nuestro mundo, pero por otro lado la siente como algo ajeno, inhumano, opresivo. El mundo dominado por la lógica del capital, dice él, no por las necesidades humanas reales. Es una mezcla de reconocimiento y rechazo. Entendido. Es una posición incómoda, sí, de conflicto interno y externo. ¿Y qué busca conseguir esta teoría? ¿Cuál es su objetivo final? Su meta es superar esa contradicción central de la modernidad, la que existe entre la enorme capacidad racional que hemos desarrollado en ciencia, tecnología, organización, y la irracionalidad persistente del conjunto social. Piensa en guerras, crisis, destrucción ambiental, desigualdad extrema. O sea, poner orden en el caos, pero un orden justo. Algo así. Busca contribuir a crear una organización racional de la sociedad. Una sociedad donde esa capacidad racional se ponga al servicio de las necesidades de todos, no solo de unos pocos. Una emancipación humana. ¿Suena bien? ¿Pero es realista? Horkheimer insiste, esto no es un sueño imposible. Se basa en las posibilidades técnicas y productivas que ya tenemos, pero que están bloqueadas o mal utilizadas por las relaciones sociales actuales, por cómo está estructurado el poder y la economía. Y has mencionado antes la praxis, la acción. ¿Qué relación tiene la teoría crítica con cambiar las cosas en la práctica? ¿Es solo pensar? No, ¿qué va? Es una relación inseparable, fundamental. A diferencia de la teoría tradicional, que a menudo se ve como pura contemplación, yo observo y describo desde fuera. Sí. La teoría crítica se entiende a sí misma como un elemento dentro de la lucha por transformar la sociedad. No es solo pensar sobre el cambio, es ser un factor que impulsa ese cambio. Dame un ejemplo. Horkheimer usa ejemplos de conceptos marxistas como clase social, explotación o plusvalía. Él dice que estos conceptos no son meras etiquetas descriptivas como las que usaría un sociólogo tradicional. ¿Qué son entonces? Son, por su propia naturaleza, críticos. Señalan una injusticia, una relación de poder y, por tanto, llevan implícita una llamada a la acción, a superar esa situación. O sea que la teoría no está separada de la lucha por un mundo diferente. Es parte de ella. Exacto. Totalmente. Y esto cambia también la idea de necesidad o de ley histórica. La teoría tradicional a veces trata las tendencias sociales casi como si fueran leyes de la física, ¿sabes? Algo inevitable, un destino. Como que las cosas son así. Eso es. La teoría crítica dice, cuidado, hablamos de una necesidad histórica, que es el resultado de cómo nos hemos organizado socialmente. Y precisamente porque es social, porque la hemos creado nosotros, podemos cambiarla. O sea, critica la resignación. Critica esa resignación ante la necesidad que olvida la posibilidad de la libertad, de la acción consciente para dirigir nuestro propio destino. La propia teoría crítica se ve como una herramienta en ese proceso. Pasar de sufrir la historia como un destino ciego a intentar dominarla racionalmente como humanidad. Y si la sociedad cambia, como cambia constantemente, la teoría también tiene que cambiar. No puede ser un dogma fijo, no. Absolutamente. Horkheimer es muy claro en esto. La teoría crítica no es un sistema cerrado y terminado como aspira a ser la tradicional. Tiene que estar en constante diálogo con la realidad histórica, que siempre está en movimiento.
¿Tienes algún ejemplo de eso? Sí, el texto da uno muy concreto e importante, el cambio en la figura del empresario. En el capitalismo más clásico del siglo XIX, el dueño, el propietario legal, era la figura central, vale. Sí, el patrón. Exacto. Pero luego, con el desarrollo de las grandes corporaciones, el poder real muchas veces pasa a los directivos, a los managers, que no siempre son los dueños mayoritarios. Hay una separación entre propiedad y control. Ya, eso se ve mucho hoy. Pues Horkheimer dice que este cambio real en la economía obliga a repensar toda la teoría crítica. Cómo entendemos el poder, la explotación, incluso la relación entre la economía y la cultura. La teoría tiene que adaptarse para seguir siendo relevante y verdaderamente crítica de la realidad actual. No vale repetir lo de hace 50 años. Esto choca frontalmente con la idea de que los intelectuales pueden ser observadores neutrales, ¿verdad? Como si pudieran analizar la sociedad desde fuera sin verse afectados por ella ni tomar partido. Totalmente. Horkheimer critica, aunque no lo nombre directamente en este texto, se suele interpretar como una crítica a pensadores como Karl Mannheim, esa idea de una inteligencia libremente flotante, ¿sabes? Un grupo de intelectuales supuestamente neutrales. Que están por encima del bien y el mal. Algo así. La teoría crítica sostiene que todo pensamiento sobre la sociedad, por muy abstracto que parezca, surge de un contexto social y tiene implicaciones prácticas, defiende ciertos intereses. La diferencia es que la teoría crítica es consciente de esto. Ah, vale. Y declara abiertamente cuál es su interés: la emancipación humana, la creación de una sociedad justa y racional para todos. No pretende ser neutral, asume su perspectiva y su compromiso con la transformación social. Entonces, resumiendo mucho, la diferencia clave no es solo qué miran, sino cómo miran y sobre todo para qué. Exactamente. Podríamos decir que la diferencia estructural es profunda. La teoría tradicional funciona con categorías más o menos estables, como en biología, ¿no? Clasificamos animales en especies y géneros. Sí, De los hechos concretos como ejemplos particulares de esas leyes o categorías generales. El tiempo, la historia, es como un escenario externo donde se aplican esas leyes intemporales. vale. En cambio, la teoría crítica ve sus propios conceptos, clase, alienación, razón instrumental, no como etiquetas fijas, sino como herramientas para hacer un juicio sobre la totalidad de la sociedad en un momento histórico concreto. ¿Son más dinámicos? Y esos conceptos mismos evolucionan a medida que cambia la sociedad que intentan comprender y criticar. Están vivos, por así decirlo, no son estáticos. Y eso afecta también a cómo saben si tienen razón o no. ¿Cómo se validan? Porque si no encaja con los hechos actuales... Claro. Ahí está la dificultad. La teoría tradicional busca la validación en los hechos observables aquí y ahora. Coincide mi predicción con los datos. Funciona la tecnología que he desarrollado basada en esa teoría. Es una confirmación más inmediata, más tangible. Más fácil de ver. La teoría crítica, en cambio, lo tiene más complicado. Como su objetivo es una sociedad futura que aún no existe, no puede probarse fácilmente con los hechos del presente, que es precisamente lo que critica. Entonces, ¿cómo se valida? Su validación, dice Horkheimer, está ligada al propio desarrollo histórico, a la lucha por construir esa sociedad diferente. Su prueba no está tanto en la concordancia con el presente, sino en su capacidad para inspirar y guiar la acción hacia un futuro más justo. Un futuro basado en lo que el texto llama el interés por la supresión de la injusticia social. Es una apuesta por el futuro, entonces. Exacto. Una apuesta razonada, pero una apuesta al fin y al cabo. Entendido. Entonces, recapitulando para que nos quede claro a todos, tenemos estas dos grandes formas de entender la teoría. Por un lado, la teoría tradicional, la vemos como una herramienta para describir, clasificar, predecir, Ajá. funciona dentro de la realidad social tal como se nos presenta, la toma como un conjunto de hechos objetivos a explicar. Su ideal es la lógica, la coherencia, a menudo la matemática, es la ciencia como solemos entenderla. La visión estándar, sí. Y por otro lado, la teoría crítica nace de esa misma realidad social, pero para ponerla patas arriba, ¿no? Básicamente, sí. Para cuestionarla. No la acepta, la cuestiona desde la raíz, busca entenderla como un producto histórico lleno de conflictos, de poder, de contradicciones. Y lo hace con un objetivo claro: ayudar a transformarla en algo mejor, más racional, más humano, más justo. Eso es. Aquí la clave no es solo qué estudias, sino la actitud con la que lo haces, tu compromiso y tu conexión inseparable con la historia y con la acción para cambiarla.
¿Lo he captado bien? Perfectamente resumido. Son dos enfoques con lógicas, objetivos y sobre todo compromisos muy distintos con la realidad. Vale, pues ya para cerrar, nos dejas con una reflexión final. Algo para darle vueltas después de escuchar esto. Sí, algo que se desprende de todo esto y que a mí me parece, bueno, crucial. Si la teoría crítica, como dice Horkheimer, no nos da las certezas cómodas e inmediatas de la ciencia tradicional, Que no las da. y si su verdad o su éxito dependen en última instancia de un futuro que todavía no hemos alcanzado, esa sociedad emancipada y justa, ¿qué nos dice esto sobre el papel que juegan la convicción, la persistencia? Incluso Horkheimer usa la palabra obstinación, fíjate, en este tipo de pensamiento. Obstinación. Suena fuerte. Sí. ¿Cómo mantener una mirada crítica y a la vez una chispa de esperanza cuando la realidad del presente parece ir en dirección contraria, cuando la historia da bandazos inesperados y cuando defender estas ideas te puede llevar incluso al aislamiento? Es complicado, desde luego. ¿Será que la crítica radical, en el fondo, requiere no solo análisis riguroso, sino también una especie de fe razonada? ¿Una fe en la posibilidad de que otro mundo es posible, sostenida a veces a contracorriente de lo que vemos cada día? Es una pregunta abierta, creo, sobre la relación entre el pensamiento crítico y la esperanza, sobre todo en tiempos difíciles como los que quizá vivimos. Una pregunta potente para terminar. Mucho en qué pensar.